Muy buenas tardes, soy el alumno Efraín Urias Moreno. Eh, ay. Muy buenas tardes, soy el ingeniero Efraín Urias Moreno. Estoy en la maestría en ciencias con línea terminal en hidrología ambiental. El título de mi tesis es la sistematización en la inspección de cauces y obras hidráulicas y mi asesor es el doctor Martín Alfonso Gutiérrez López. Bueno, empezamos un poquito con lo que es el análisis diacrónico. Empezamos con hablándoles un poquito sobre cómo la hidráulica urbana habla sobre cómo la inspección de cauces de cuencas urbanas se basa en la inspección de drenes y canales. Estas llegan a ser estructuras con que tienen la mayor frecuencia que se pueden desbordar y generar consecuencias graves o daños a la comunidad como inundaciones. Este fenómeno se debe al incremento de los caudales y por la poca infiltración de la superficie, que en el caso de las cuencas urbanas llega a tener una tendencia de cero. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo se ha generado daños por tormenta en el municipio de Querétaro y esto es por lo que les acabo de explicar sobre cómo las precipitaciones llegan a ser muy altas y por tener una infiltración pues de cero o que no hay infiltración, pues se pueden llegar a desbordar los canales o cauces. Seguimos un poquito con el análisis diacrónico y les voy a hablar un poquito sobre la motivación de estudio, el cual hablo sobre cómo las fuertes lluvias que se llegan a producir por los fenómenos extremos como los huracanes, que llegan a provocar grandes daños materiales y pérdidas humanas tanto en zonas naturales como en zonas urbanas. Aquí, por ejemplo, llegamos a observar en la imagen que se llega a tener un gasto o un daño en la infraestructura hidráulica. Esto también fue ocasionado en Querétaro. Esto es, esto lo dice Molina Aguilar y Gutiérrez López el 2020. Pues en la actualidad llegan a existir pocos estudios acerca de este fenómeno. Si bien estos estudios comprenden el análisis geomorfológico de la zona, es importante conocer la dinámica fluvial de un río en su condición de meandreo. Es decir, estimar las posibles trayectorias o cursos que sigue un río cuando un producto de precipitaciones extremas se sale de su curso y se mueve provocando inundaciones y afectaciones como las que se han mencionado anteriormente. Como hipótesis, nosotros tenemos planteado que la combinación de un análisis experimental controlado con modelos matemáticos y recomendaciones para inspecciones en campo de cauces y obras hidráulicas es capaz de identificar zonas vulnerables, a evaluar vulnerabilidades y proponer acciones de prevención, que son la mitigación de daños, en zonas propensas a desastres provocados por fenómenos extremos relacionados con el agua. Algunos de los modelos matemáticos fórmulas matemáticas que nosotros tenemos que utilizar desde un principio es la fórmula de Manning, que es el cálculo del caudal. Y la otra es la precipitación efectiva, que es para poder calcular nosotros, eh, llegar a calcular precipitaciones máximas y cómo nosotros podemos abordar el problema que nos lleguen a pasar inundaciones y por ello nosotros podemos tener con este análisis experimental o modelo matemático que nosotros queremos usar, poder evitar desastres en la infraestructura hidráulica. Pues nosotros, como objetivo general, es proponer una metodología de inspección de cauces y obras hidráulicas con el objeto de reproducir condiciones hidráulicas de una inundación, de tal forma que la velocidad, profundidad del agua, desplazamiento de escombros, identificación de marcas y demás evidencias forenses permitan reconstruir el fenómeno extremo que provocó la inundación. Aquí, por ejemplo, les muestro un escurrimiento súbito en el tren Peñuelas en el mayo del 2021. Con nosotros, con esta metodología de inspección, nosotros estamos buscando reconstruir un fenómeno y observar desde los antecedentes o desde el evento previo, si nosotros podemos hacer o bien evadir este problema. Continuamos con los objetivos específicos de trabajo en laboratorio. Bueno, primero es probar en diversos modelos hidráulicos físicos el movimiento y desplazamientos de escombros urbanos. Con nosotros, aquí nosotros vamos a utilizar esta sección de canal que es para simular las precipitaciones. Esto se va a hacer en la Universidad Autónoma de Querétaro. Luego continuamos con comprobar el inicio del tiempo y el final del movimiento de los escombros que son arrastrados en un canal de flujo controlado. Aquí se puede ver que tenemos nosotros unos escombros
o bien una simulación, y así nosotros poder ver a dónde inician y dónde terminan. Continuamos con, finalmente vamos a proponer monogramas de desplazamiento de escombros a partir de estas pruebas de laboratorio efectuadas con caudales controlados. Bueno, seguimos con los de campo, que es proponer la sistematización de acciones a seguir para efectuar un análisis forense de inundaciones urbanas, a partir de las trazas de escombros y marcas. Proponer sistematización de acciones para inspección en campo de las condiciones fisiográficas de un río, con el objeto de identificar zonas vulnerables. Establecer y dar recomendaciones sobre los criterios de mitigación del riesgo para las condiciones de desbordamientos de causas y falla de infraestructura hidráulica, como lo fue aquí en la falla del Tren Cimatario 1 en Querétaro, México, en el 2010. Nosotros lo que buscamos es evadir este problema y que no se ocasionen inundaciones. Y bien, aplicar la metodología propuesta en una cuenca natural y urbana del río Querétaro. Como metodología, primero vamos a explicar el lugar que se será realizado en el municipio de Querétaro, que se encuentra ubicado en el centro de la República Mexicana, en el estado de Santiago de Querétaro, colindando al norte y al oeste con el estado de Guanajuato. Pues bien, la cuenca natural urbana del Dren Peñuelas es la zona de estudio, ya que es uno de los drenes más importantes y peligrosos de la zona metropolitana. Continuamos con la metodología de trabajo experimental en laboratorio, que consiste en probar obras hidráulicas y llevarlas a su falla controlada. Esto permite efectuar un análisis forense de los factores que ocasionan su falla y posibles daños a bienes y personas. Se prueban las principales características de causas y obras que existen en el Dren Peñuelas. Aquí, por ejemplo, nosotros ya se realizaron pruebas con un muro de mampostería para inducir la falla dentro del canal de hidrología forense y este fue el resultado. Aquí con nosotros vamos a analizar y vamos a realizar los monogramas el inicio y final de donde está el movimiento de los escombros. Luego continuamos con el trabajo en campo, que consiste en recorrer los cauces naturales, urbanos y la cuenca completa del Dren Peñuelas con el objeto de recopilar en campo las recomendaciones que se ven a seguir en una inspección de cauces y obras hidráulicas con el fin de prevenir desastres. Aquí, por ejemplo, el campo que nosotros tenemos es un meandreo roto o desbordamiento en el río Cahuacan, Chiapas, México. Bueno, trabajo de modelación hidrodinámica, que consiste en reproducir matemáticamente las condiciones vistas y levantadas en campo, empleando ecuaciones dinámicas en hidráulica en su versión bidimensional. Estos resultados serán comparados con los resultados experimentales y se darán recomendaciones en la sistematización de la inspección y análisis forense que se requiere. Este, por ejemplo, es una de las fórmulas matemáticas que nosotros vamos a poder utilizar, teniendo variantes como la profundidad del agua, velocidad de flujo, el tiempo, la aceleración de la gravedad, la pendiente de fricción del fondo y la intensidad de precipitación. Esto con el fin de tener resultados, de campo de campo y laboratorio y así poder dar una recomendación final. Bueno, muchas gracias. Este fue mi resumen.